Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola, y esto es Creencias Limitantes. un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué Siéntete libre de abrir tu mente. y dejarte llevar. Bienvenidas personas a un nuevo episodio y bueno, estamos como siempre muy emocionadas. Muchas gracias por escucharnos. Esta temporada la verdad es que ha estado muy nutritiva en contenido. Yo creo que lo que hemos estado, Intensa. sí, intensa, pero bastante nutritiva para ese trabajo interno, ese trabajo de uno mismo y hoy no va a ser la excepción. Vamos a seguir conversando un tema que se relaciona con los anteriores, así que bueno, siempre recomendamos si pueden escucharlos en orden o si no, igual está bien. Pero hoy vamos a conversar acerca del porqué de la razón. Y ahora, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Porque en un principio, si escucharon el primer episodio de esta temporada, estamos conversando todo lo que tiene que ver con la razón y la percepción y cómo eso influye en nosotras mismas y nuestro ser, nuestra personalidad, nuestro interior. Entonces vamos a empezar con un poquito de definición para entender un poco más eso de qué es la razón y qué es la percepción o saber qué los diferencia uno de otro. Y bueno, aquí voy a leer un poquito. La percepción es un proceso nervioso superior que permite al organismo a través de los sentidos recibir, elaborar e interpretar la información que proviene del entorno. Entonces es eso, es cómo tú percibes cualquier cosa que venga de afuera, cómo te hablan, cómo ves el mundo exterior, y todo va como muy asociado a esos sentidos, a ese sentir, a ese sentimiento. Entonces es bastante como subjetivo. La percepción de cada quien va a ser diferente de acuerdo a muchos factores internos, creencias, etcétera. Mientras que la razón es una virtud en la cual el ser humano es capaz de identificar, comparar y clasificar conceptos relacionando unos con otros según sus semejanzas y diferencias. Entonces la razón, como bien la palabra lo dice, es lo que es lo que tenemos como racional. Es muy objetivo porque las cosas como la vemos son como son. Un árbol es un árbol y todos la mayoría los va a percibir como un árbol porque ya lo conocemos así desde siempre y por su forma, sus colores, identificamos, ya sabemos, ah, bueno, mira, esto es un árbol. Puede que vea otro árbol de otro color que no sea verde, porque hay árboles de otros colores, pero ya yo por la forma, por ciertas características y semejanzas, identifico y sé. Entonces, la razón es muy objetiva, es como un hecho. Las cosas son como son, mientras que la percepción es esa parte más sentimental que va a variar en cada quien de acuerdo a nuestras creencias. Es esa capacidad, o sea, yo podría definirlo más como esa capacidad de poder reflexionar o llegar a una conclusión en base a algo, como lo que tú decías de los árboles. O sea, tú estás viendo diferentes características, armas una conclusión y llegas a una justificación o a un juicio en base a eso. Pero claro, por supuesto, ¿cómo formamos nosotros la razón? ¿Cómo nosotros llegamos a decir como que, mira, esto es un árbol porque sí? Y yo le comentaba a Rola antes del episodio, que le decía que eso es muy debatible, porque actualmente nosotros todo lo que vivimos, además de ser una percepción de nuestra realidad, es una consecuencia de las diferentes teorías, enseñanzas, culturas, creencias que nos han inculcado desde el momento en el que nacimos. Yo le decía a ella, por ejemplo, imagínense que desde que tú naces, desde el día uno que estás en el colegio o en tu casa, la persona que te enseña los colores. Si la persona que te enseñaba los colores te hubiese dicho, mira, este color que tú estás viendo aquí es rojo, tú crecerías toda tu vida diciendo, este color es rojo. Exacto. Entonces, ahí entra muchísimo, muchísimo el en qué momento histórico del universo nosotros podemos definir como que, ok, qué de la razón es lo que uno siente que es como bien o qué de la razón no es como algo que yo percibo en mi entorno. Porque para Claro. mí la razón no existe mucho, o sea, Ujú. para mí la razón es consecuencia de muchísimas percepciones, de muchísimas Exacto. creencias, a pesar de que, bueno, cuando estábamos investigando lo ponían como, como cosas totalmente opuestas, pero en mi caso yo lo veo como que una desemboca en la otra. Exacto. Y eso es lo que, aunque la razón sea muy objetiva, en teoría,
es bastante subjetiva también, porque por algo se relaciona mucho la razón con la percepción, porque es como tú dices, la razón al final uno la va elaborando, la va construyendo en base a una serie o una suma de percepciones que vamos como que aprendiendo en el camino, porque evidentemente desde, como tú dices, nos enseñan ciertas cosas de ciertas maneras y ahí entra mucho también el tema de los juicios, de como tú dices, qué es lo que está bien o lo que está mal, qué es lo que está correcto o lo incorrecto. Pero al final, aunque, o sea, nuestra razón se ve muy influenciada o afectada por las percepciones. Y aquí también entra un tema, porque siempre tratamos de llevar esto muy a lo interno. Y entran otros muchos temas más que ya hemos hablado de cómo nos traiciona la mente, el ego, lo que veníamos conversando en episodios anteriores como el síndrome del impostor. Entonces, aquí vamos a hablar de la razón en un sentido de tener muy definido quién eres, qué quieres hacer en tu vida, esos objetivos personales, esa motivación personal de tus metas, lo que quieres lograr, lo que quieres hacer, porque una vez que tú tengas muy bien definido eso, y es algo que ya hemos venido conversando en los episodios anteriores, creo que no debería haber inconveniente, o sea, no debería haber ninguna percepción o información externa que te afecte o te desvíe allí, porque si tú estás muy segura de lo que quieres o de lo que estás haciendo, tu razón es esta. Ya tú ves cómo las cosas externas te influyen, porque yo puedo estar haciendo mi trabajo muy bien y si alguien viene y me lo critica, pero yo sé que yo lo estoy haciendo bien y que al final está dando buenos resultados, no debería afectarme. Pero si yo no estoy segura de lo que yo estoy haciendo y quizás alguien me dice un comentario negativo hacia mi trabajo o hacia lo que estoy haciendo y voy a dudar de mí misma, porque me está afectando esa percepción de otra persona, pero yo tampoco estoy muy segura de mi percepción. Pero es que ahí yo me encanta porque en este tema yo creo que estoy un poquito en desacuerdo Ok. y es que hay cosas que uno no puede cambiar. Porque Ujú. lo que pasa es que yo en lo personal siempre me he considerado una persona racional y en el Ok. sentido de que creo que tengo un lado racional de mí muy marcado, y para mí la racionalidad se basa en la realidad. Ok. Entonces puede ser que bajo tu percepción tú vienes y estás diciendo, ajá, viene alguien y critica tu trabajo. La gente va a dar risa porque va a decir, ok, jamás trabajaría con Vicky, pero puede ser que bajo tu percepción, ¿verdad? Y bajo tu mundo, tú estás haciendo todas las cosas bien, pero puede ser que no. Y ante la otra persona cree que puedes hacer las cosas mejor y por eso no te está criticando, pero sí te está diciendo como, bueno, hay formas de Claro, formas, pero sí te está diciendo como, oye, ¿sabes qué? Podrías mejorar en esto porque es un hecho, es algo real, concreto que te pueden decir, como que claro, mira, resulta que, no sé, te está tardando 3 horas en examinar un Excel y resulta que lo puedes hacer en una si usas este programa. Estoy inventando, ¿no? ah, ok, Entonces, ok. a lo que voy es que hay cosas que son hechos, hay cosas que son reales, que para mí tienen más peso que una percepción. Yo en lo personal soy muy abierta al tomar el feedback de las personas cuando me dicen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo en mi mente, en mi universo, siento que nosotros podemos ser super personas. Y siempre lo he Ujú, dicho en el podcast. Nosotros, cada uno de nosotros, las personas que nos escuchan, tenemos la habilidad de formar de nosotros, mira, rockstars, las personas que sí, seamos lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque si tenemos la capacidad de ir evolucionando, de ir mejorando, de ir aprendiendo sobre la marcha en base a la realidad, en base a los hechos concretos de situaciones, tú vas a poder cambiar un poco esa percepción que tienes de ti e ir mejorándola. Por claro. ejemplo, en algún momento de mi vida yo decía, oye, ¿sabes qué? Yo soy súper mala para el tema de las presentaciones, para el tema de hablar en Ujú, público. ¿Por qué? Porque me pongo nerviosa, porque siento que no tengo confianza, etcétera. Pero a medida que las personas me fueron diciendo, oye, ¿sabes qué? En realidad tú sí tienes esta habilidad, tú sí puedes hablar bien, no sé qué, ok, eso quizá me llenó un poco más de confianza, pero ahí hay hechos concretos de que claro, las personas, en donde, no las personas, pero en donde mi realidad la puedo decir como que, ok, esto que estoy viendo es efectivamente lo que percibo y hace sentido con lo que estoy viviendo. Entonces, cuando esas cosas se conectan, yo creo que ahí está como el éxito para tú poder lograr eso que quieres. es que está muy bien eso que dices porque es totalmente cierto. Evidentemente hay situaciones en las que son hechos, por eso definí en un principio la razón como eso, son hechos, que no es lo que es y ya.
como que no debería influir el tema de mi opinión sobre tu opinión. Pero cuando hablo de como por ejemplo una crítica o lo que sea, es cómo tú lo percibas. Y ahí me refería más a ese tema como tú lo estás diciendo. Yo tomo el feedback para mejorar, pero hay personas que quizás no están seguras de sí mismas, no se ven influenciadas de manera negativa, pues quizás por un feedback, un comentario crítico, y cuando digo crítico no tiene que ser a juro una crítica negativa, sino quizás una crítica constructiva para que tú mejores en lo que sea que estás haciendo. Y al final eso que tú dices está excelente porque la percepción no es, o sea, es una elección, no es un hecho. Entonces, la otra persona te puede decir algo. Depende de lo que sea el comentario. No sé, quizás busquemos un ejemplo más conciso, tipo, mira, no, lo que tú dijiste de que quizás con este programa lo puedes hacer más rápido. Hay una herramienta que te puede ayudar a eso. Pero cuando no existe la herramienta, si es una crítica, por ejemplo, ay, no sé, yo siento que no hablas bien, por ejemplo. Ya ahí tú sabes que la crítica pues es una percepción de la persona que quizás no, quizás tú lo puedes mejorar, pero ya viene siendo como un juicio de valor de acuerdo a las percepciones o las creencias de esa otra persona. Entonces, siempre y cuando evidentemente existan herramientas que te puedan ayudar a mejorar, pues sí, pero al final es eso, es como que tener mucho cuidado de cómo nosotros percibimos esa información externa también y como tú dices, la adaptamos a nuestra mejoría, a ser súper personas, porque evidentemente que lo podemos ser. Y por eso hemos conversado todo este tipo de temas para buscar como esa mejor versión de nosotras mismas en nuestro interior. Es que justo lo hablábamos en el último episodio que tenía que ver con el tema de la motivación personal. Cómo nosotros logramos desarrollar esa energía, ese poder para nosotros decir, mira, ¿sabes qué? Quiero salir adelante, quiero hacer esto. Y tú lo mencionas bien. En esta situación, cuando estamos hablando de percepción, cuando nosotros no sabemos asimilar, que tú estás diciendo, cuando no sabemos interpretar correctamente qué es lo que nos sucede alrededor, quedamos como víctimas siempre. Entonces ahí es donde nuestro ego, donde todas estas cosas, digamos, donde nuestras emociones salen a flote y entonces empiezan, o mejor dicho, lo decíamos en el episodio anterior, el síndrome del impostor Ujú, sale a flote y empieza a decir ujú. como, no, mira, tú no puedes, tú eres insignificante, tú eres vulnerable, tú no sirves para nada. Y ahí, Exacto. y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque al final, de nuevo, nuestra realidad va a depender de cómo seamos cada una de las personas, porque hay personas que su realidad son la formación o la construcción de lo que perciben, de lo que ven, y hay otras personas que su realidad sí la forman en base a los hechos, a lo que Ujú, efectivamente está ocurriendo. Entonces, para eso nosotros necesitamos desarrollar unas herramientas, digamos, de alguna manera, que emocionalmente nos ayudan a percibir la realidad como es. Por claro. ejemplo, si nosotros en una situación así, imaginemos que te dan un feedback en el trabajo, en tu familia, una discusión con tu pareja o lo que sea, y tú todo, cualquier, absolutamente todas las cosas que te digan, lo tomas como me están atacando, me hacen mal, claro que no, esto no es así, entonces Ujú, tienes que dar un paso para atrás y entender por qué todos, absolutamente todos los comentarios te están afectando de esa manera. ujú. Porque al final puede ser que el tema está en tu interpretación de los hechos y no en los hechos per se que están sucediendo. Total. Y así es mucho más fácil que tu conciencia o tu inconsciente, mejor dicho, eh, ay, me enredé, lo siento, me enredé con todos los cables. Ajá. Así es mucho más fácil para tu conciencia, como que traer las cosas esas que tienes como guardadas de tu inconsciente al consciente y decir como, ok, ya va, quizás estoy interpretando esto de esta manera negativa porque en mi infancia me pasó no sé qué cosa. O quizás lo estoy viendo de esta forma porque resulta que a mí siempre me minimizaron cada vez que yo quería expresar mi opinión. Entonces, es súper importante evaluar si actualmente tú sientes que manejas bien tus emociones o si sientes que Eso. tu realidad conversa con los hechos que tú vives. Exacto. Es que
mejor no lo pudiste haber dicho porque es eso, a eso me refería como con que la percepción es una elección, no es un hecho. Los hechos están y quizás la gente afuera lo está viendo, pero depende también mucho de cómo tú estés percibiendo esa información, porque al final, sobre todo si son familiares, amigos, a veces muchas veces, una no logra ver porque somos humanos, cometemos errores y quizás no lo vemos porque pues a nadie le gusta, tu propio ego no te va a permitir ver esas cosas que tú estás haciendo mal. Y cuando digo mal no quiere decir malo, o sea, que estás cometiendo un error, sino algo que puedes mejorar. Vamos a decirlo así, como algo que de verdad pudiese mejorar, tipo el tono en el que hablas cuando estás dando una crítica, por ejemplo, porque quizás yo comunico las cosas de manera muy ruda para alguien más, para alguien puede ser rudo, pero para mí es bueno, pero yo soy directa porque me gusta, estoy siendo honesta. Quizás para mí está bien ser honesta de esa manera, pero otra persona lo percibe de mala manera y me dice, no, mira, quizás puedes eh, comunicarlo de una manera más suave, que sabes, no hieras a la otra persona. Entonces, si yo tomo esa posición, como explicó Vicky, de víctima o de que lo estoy tomando todo mal o como que todos contra mí, evidentemente hay algo ahí que yo tengo que trabajar, algo que no quiero ver, que no estoy viendo, porque estoy percibiendo eso de una manera que no es la realidad o no es como la otra persona me lo quiere comunicar. Entonces allí es eso, la percepción siempre es una elección y va muy arraigada a tus creencias. eh, y siempre te va a dar un testimonio únicamente de eso, de cuáles son tus creencias o cómo tú percibes esa información. Entonces allí es donde entra el tema de definir muy bien quién eres, qué quieres hacer, qué haces, porque si yo estoy muy clara de eso, yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí, yo no quiero hacer eso, yo no quiero sonar así, yo voy a tomar esto para mejorarlo, porque quizás no lo estoy viendo y entonces trabajo para mejorarlo. Pero entonces ese es el tema de donde como que es un poco como tricky, pero no sé cómo decirlo en español. Es como Complicado, complejo, complicado, sí. engañoso. Es complejo porque es como esa delgada línea entre la razón y la percepción. Entonces es como que, ¿qué es lo que es realmente? ¿Cuál es la verdad? Y es como saber entonces diferenciar esas cosas o quizás no tomar ciertas cosas personal o a pecho, porque al final la percepción va muy arraigada, como ya dijimos, a los sentimientos. Entonces, es saber identificar también quizás cuando tú misma estás tomando las cosas por donde no van, por decirlo así. Entonces, saber cómo ya va, pero ¿por qué esto me está haciendo sentir de esta manera? Y saber identificar esas emociones que en temporadas anteriores ya hemos hablado de este tema. También, o sea, es muy importante esa parte porque forma parte de la percepción, valga la redundancia. Es lo que lo define o lo hace ser. Sí, en realidad hay que ser muy conscientes, o mejor dicho, coincidir en el hecho de que cada quien forma su mundo, cada quien construye su propia realidad, construye su propia, digamos, ideas, y el tema de interpretarlo y saber qué es lo que está correcto o incorrecto va a estar basado en lo que tú acabas de mencionar, en las creencias de cada quien, pero lo importante es fundamentar todo esto en el hecho de que yo lo estoy haciendo porque esto es lo que me va a hacer a mí llegar a mi meta, esto es lo que me satisface como persona, me hace ser feliz y con eso estoy tranquila tomando las decisiones que tenga que tomar. Pero bueno, este tema se alargó y está súper bueno y súper Sí. intenso, así que por favor escríbanos en los comentarios, ya sea en Instagram o en YouTube, qué piensan de este tema, creen que la percepción y la razón conversan, creen que son cosas que están Opuestos. totalmente opuestas o no sé, o capaz no crean en ninguna de las dos. Así que nada, muchas gracias una vez más por escucharnos. Recuerden seguirnos en @creencias podcast en Instagram y creencias limitantes en Spotify y YouTube. Ok, listo. Gracias, chao. Chao.